¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema el verdadero amor propio. Siempre es importante recordar que gran parte de nuestra vida, esto es en términos de personalidad, en términos relacionales, en términos de la profesión que ejercemos, lo que compramos, que conversamos y en general toda nuestra estructura que decimos ser yo, son procesos inconscientes. Esto es que no es que nuestra personalidad tenga que ver con cuánto hayamos aprendido en la escuela, en qué es lo que hayamos reflexionado recién, como más bien, como menciona el psicólogo de la Universidad de Yale, John Bargh, nos encontramos tomando la gran mayoría de nuestras decisiones de manera inconsciente y con el consciente nos pasamos justificando las razones por qué decidimos esto, por qué decidimos aquello, y es por eso que es bastante común darnos cuenta cómo personas sumamente inteligentes pueden tener una respuesta emocional de infantes y que no importa si se tienen grandes destrezas intelectuales, muy a menudo también nos damos cuenta que las personas emocionalmente podemos tener esto llamado puntos ciegos. Así que no es necesariamente el que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, un proceso intelectual o como hoy en día dentro de aquello llamado el positivismo tóxico, que es quiérete a ti misma, apóyate, pon límites, si tú te enfocas en lo positivo y vibras alto, todo va a vibrar alto. Y este tipo de aproximaciones no nada más son imprácticas en estricto sentido porque se vuelve una información que intelectualizamos, pero a la práctica no lo llevamos a la experiencia. Por lo que meramente esto que si lo creo y que si hago una lista y la escribo y va a funcionar, no necesariamente funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque inconscientemente en nuestra estructura psicológica, emocional y afectiva fue construida en nuestro profundo inconsciente, argumentaría la psicología budista, mediante factores mentales que hemos entrenado en la infancia y en algunos casos en vidas pasadas. El punto es que en nuestra infancia es donde nosotros vamos desarrollando nuestra identidad con base en cómo entramos en vínculo con el mundo exterior. Y cuando ese mundo exterior ha sido negligente, violento, ausente de amor, cuando no ha habido una mirada de existencia, cuando somos más un estorbo que una bendición, cuando en realidad no hay tiempo para que las personas nos conecten a la vida, esa se vuelve la autorreferencia. Eso no es que el amor propio sea un ideal exteriorizado, que haya que simplemente vibrar alto, que haya que programarse al amor como si fuera una especie de conocimiento intelectual, como aprender matemáticas o aprender un nuevo idioma. En este contexto en particular, diríamos que el amor propio emana desde nuestro sentir más profundo, aquello que llamamos en psicología budista, el diplomado que estamos por empezar en septiembre, un ciclo de 10 meses,
Ahí exploramos esto llamado el mandala de la sensación, y lo que significa mandala es un campo relacional, un campo de energía, de la sensación de uno mismo, qué tan conectados estamos a nosotros, qué tan nos sentimos suficiente, qué tan nos sentimos dignos de ser amados, dignos de merecer una vida con respeto, con oportunidad, con esfuerzo, o bien lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una sensación eminentemente aprendida, entrenada, en fases, al menos en esta existencia, desde donde nosotros íbamos a establecer nuestra identidad con base en el entorno. Por tanto, de este mandala de sensación entramos a un mandala de autopercepción, un mandala que se llama de discernimiento. Uno discierne qué o quién soy yo, qué o quién es el mundo. Si ese mundo es agresivo, si ese mundo es constantemente condicionante, si me está condicionando el amor, por ejemplo, si yo no hago lo que el otro o la otra persona quiere, entonces soy una persona fea, entonces soy una persona que nadie me va a querer, entonces tengo que sacar buenas notas, tengo que hacer los deberes, tengo que portarme bien, hacer lo que los demás esperan de mí. Y desde esta perspectiva vamos construyendo nuestra autopercepción de cómo si merecemos el amor o no, si merecemos o no sentimos suficiente. Eventualmente entramos en el mandala, el samskara mandala, que es el campo de energía de los factores mentales, de los componentes narrativos de nuestra identidad, y es allí desde donde dentro de nuestras fases de personalidad podríamos sí ser niños con cierta personalidad, adolescentes en cierta crisis de identidad, donde normalmente se pudiera generar una distancia de el entorno referencial de los padres, desde donde vamos amoldando también ciertas características identitarias, donde muchas veces el dolor de la existencia vinculado a la infancia se personifica en varias, digámoslo así, expresiones volátiles emocionales, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, necesidad de pertenecer, y luego eventualmente en una etapa adulta, digámoslo así, pudiéramos ir estructurando desde la memoria todos estos procesos. Desde donde es interesante es donde comenzamos a madurar el trauma de la infancia, comenzamos a darnos cuenta que todo lo que odiábamos de mamá o de papá es parte de nuestra personalidad y no nos damos cuenta, pero somos idénticos a mamá o a papá, o nos encontramos reemplazando a mamá o a papá en términos de acompañar a los padres, sentirnos responsables, y aunque esta es una descripción muy general, digámoslo así, limitada y escueta, por eso tenemos 10 módulos, 10 meses de estar enfocados en la psicología budista. Y luego también en septiembre empieza el programa de tanatología tibetana, que es el estudio del bien morir, pero en este contexto pudiéramos argumentar que es la psicología profunda, cómo funciona la mente ya desde la estructuración de la relación de pensamientos, emociones, energía, que se llaman pranas, en relación a nuestros órganos, cómo funcionamos en el estado onírico, esto es del soñar, del dormir, cómo funcionamos también en el proceso de senectud, esto es envejecer, y eventualmente el proceso de la muerte, y qué sucede con el awareness, qué sucede con nuestra mente consciente. Todo esto con base en el libro tibetano de los muertos, o así se le llamó en Occidente, el Karlin Shitro Bardo Tudor. Y todo esto lo menciono porque
porque estamos hablando de cómo funciona la psique y que por supuesto no se puede reducir en una introducción de 10 minutos. Solamente sentar las bases que cuando hablemos de el verdadero amor propio no son tips. Ya aprendí los 5 tips sobre cómo amarme a mí misma. Ya aprendí con esta persona que me enseña a vivir y me habla como si fuera un coach deportivo y ya me está enseñando y a ver, haga 15 lagartijas, ahora quiérase 15 veces al día y prenda una vela y usted es la que pone el límite de su grandeza, por favor, ¿verdad? Y yo estaba en la calle y nadie me quería y no tenía un centavo hasta que dije, yo lo valgo, me puse a hacer negocios y ahora hago cursos por millones de dólares, la grandeza es su decisión. Por favor, creo que somos un poquito más complejos, afortunadamente, los humanos, que esta bola de consejos caseros, positivistas, paternalistas, de mire, le voy a decir cómo es y le voy a enseñar aquí el círculo de la virtud y el pentágono de la felicidad y todo lo que tiene que hacer es comportarse como bobo, porque siempre lo ha sido, digo, por eso está en el curso, y seguir los fáciles tips y cuando llega uno después de su curso carísimo, llega uno a la familia o al trabajo y, oiga, ¿por qué tiene esa sonrisa? No, es que ya tomé mi curso y ya sé los 12 puntos de cómo ser mejor persona, hasta que se acaba, por supuesto, la inercia de nuestras ideas de moda positivistas, tóxicas, de cómo superarte. Eventualmente entra de vuelta a tu programa inconsciente y la relación con tu narcisista otra vez te hace menos, otra vez te vuelve a condicionar el amor y una vez más estás buscando la solución, pero ahora con cristales que purifican los chakras y todo eso. Bueno, así que habiendo hecho este disclaimer, habiendo aclarado que no se trata de meramente ceñirse a puntos, ideas de moda, esta imposición cognitiva y este positivismo tóxico de que si lo creo, y que si vibro alto, entonces el universo, que está obsesionado conmigo, por supuesto, va a empezar a brillar de manera distinta, sino que comencemos de alguna manera a hacernos cargo, que comencemos a mirar que gran parte de nuestras decisiones, reacciones, de nuestras miradas o interpretaciones de la realidad son procesos inconscientes, una necesidad de sobrevivir ante un mundo que cuando éramos sumamente pequeños no estábamos preparados a procurarnos una mirada amorosa y que dependíamos en relaciones objetales, psicoanalíticas, es un ángulo interpretativo. Comenzamos a mirarnos mediante la mirada de otros, comenzamos a sentirnos con base en cómo otros nos sentían, y cuando hay bastante carencia o bastante violencia o bastante ausencia, cuando tratamos de buscar esos recursos internos vamos a sentir que no es suficiente, y es cuando comenzamos a estructurar una personalidad desde la carencia, una personalidad desde allá afuera, alguien va a resolver mi vida, que puede ser tus primeras 15 relaciones tóxicas, incluidos tus 3 primeros matrimonios, que te das cuenta que no es algo o alguien que va a resolverte algo, y luego tus primeras 10 terapias con promoción, desde donde comenzaban estas técnicas de afírmate a ti mismo y pon los límites, y siempre
sé agresivo y dile a tus padres que se retiren porque siempre te hacen menos, entonces tienes que alejarte de ellos, y luego te das cuenta que tus hijos también se alejan de ti por alguna razón. Bueno, es que hoy me levanté un poco de buen humor, entonces es bueno reírse de uno mismo, ¿verdad? Cuando me preguntan, oye, ¿cómo haces para estar tan pendiente de mi vida, que estás describiéndome perfectamente? Mi respuesta es que como yo vengo de el mismo tejido lastimado, pues soy un sapiens, soy un ser humano, y todo el que está caminando sobre este planeta en realidad está librando una lucha por hacer sentido. Y hasta, bueno, en la metáfora budista hay algunos humanos que surgen de una flor de loto, pero hasta donde recuerdo, todos seguimos naciendo de un vientre materno, a veces 6 meses, a veces 7, por lo general 8 y 9 meses, pero sí nos encontramos en un tejido lastimado, en humanos que estamos tratando de vincularnos o conectarnos, como dice el Dalai Lama, al amor, que es básicamente esta plenitud, aceptar nuestro interior, nuestras limitaciones, pero también contando con la posibilidad de maravillarnos de lo externo, sabiendo que no es enteramente algo separado. Por lo que ciertamente podemos entrenar, podemos reflexionar sobre cómo ir integrándonos, cómo ir trabajando con aquellas partes dolidas sin pretender que somos perfectos, sin pretender que el problema lo tiene el otro, o son los padres, o que yo soy una especie de alma perfecta en el cuerpo terrestre de un humano, ni nada de estas cosas que, digo, metafóricamente se puede decir lo que uno quiera, pero también hay que saber contactar nuestro dolor. También podemos entrenar, como dice Mathieu Ricard, podemos entrenar en la compasión, podemos entrenar en ser más amables con nosotros mismos, pero sin entrar en estos maniqueísmos psicológicos, estos maniqueísmos de la superación personal, que lo malo es lo malo, lo oscuro es lo oscuro, rechazada cualquier limitación y pobreza, y ahora seré próspera, y ahora solo es felicidad. Bueno, porque cuando ya no hay conflicto, cuando ya no hay alteridad, esto es, el otro, es entonces que entramos en una burbuja que Sigmund Freud la tipificaba como psicosis, donde ya no hay otro, ya eres tú y tu burbuja, donde ya es la megalomanía de ser solo tú, afirmarte, solo quererte y ser suficiente. Desde donde ya el amor y la satisfacción y hasta la energía erótica ya la diriges a ti mismo, porque siempre supe y sospeché que la sexualidad era mala y además tengo que lastimar mi cuerpo en rituales para que yo me sienta realmente pura. ¿Por qué? Porque hay algo malo en mí y eso me lo ha dado el otro, y se vuelve muy maniqueo, se vuelve muy el bien contra el mal, la noche contra el día, cuando en realidad somos un saco mezclado de potencialidades, como podemos nosotros fortalecer patrones destructivos o fortalecer patrones constructivos, y también podemos nosotros tener la habilidad de cuestionarnos, tener la habilidad de resignificar, tener la habilidad de cambiar de opinión. Y es en este contexto que quisiera que podamos explorar con un poco de teoría, idealmente con un poco de meditación. A veces me extiendo,
Pero sí, la intención es de que podamos concluir con un ejercicio de meditación, y que a propósito también quisiera invitarles de manera cordial que la próxima semana, jueves 1 de julio 2021, por si ven este video años más adelante, vamos a comenzar con este taller llamado Manual de Meditación para tu Vida. Esto es los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30 hora de Ciudad de México. Pueden ver este taller seminario enteramente en línea. Si se encuentran en la Ciudad de México, pueden pedir informes ahí en la página centrohimalaya.com y pueden asistir. Nos encontramos en la Roma Sur, la colonia Roma Sur. Y este seminario es una oportunidad para integrar varias meditaciones desde donde justamente podemos entrenar, y como menciona el neuropsicólogo Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, la meditación es algo que podemos entrenar y crear nuevos circuitos, nuevas dendritas, conexiones cerebrales sinápticas, desde donde uno de los factores más importantes que inciden en un cambio de nuestra experiencia cognitiva, de la sensación, del discernimiento o autopercepción, al igual que narrativos, es la presencia. Es cuando nos encontramos con la habilidad o el entrenamiento de concentrarnos, podemos reducir el ruido de trasfondo inconsciente que se activa casi todo el tiempo. Como hay un estudio de Harvard del año 2007, estamos el 47% del tiempo distraídos. Significa en el pasado o en un hipotético futuro, y esto hace que los programas inconscientes afloren y nos encontremos buscando allá afuera a alguien que se haga cargo de nosotros, o alguien que pague los platos rotos de la vajilla de la infancia. Entonces, cuando nos encontramos en esa presencia, podemos también ir cambiando elementos sin esta agresión, sin este condicionamiento religioso, fervoroso. Es que para que usted sane su inconsciente y su miserable infancia, haga los mantras budistas de purificación para que en la siguiente vida no le pase. Bueno, sí, pero no, ¿verdad? No se trata de seguir en esa polarización de lo malo y lo bueno, y que ahora usted ha encontrado la luz mediante este grupo budista o de yoga o religioso de cualquier persuasión, ¿verdad? Menciono el budismo porque, bueno, es parte de mi entrenamiento de los últimos 30 años, por lo cual pues me resulta fácil hacerme una autocrítica, ¿verdad? Como a veces bromeamos, este libro que es el DSM, el Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disease. Este DSM, en sus siglas, también lo podemos llamar Dysfunctional Sangha Member, miembro de la Sangha o comunidad budista disfuncional. Ahí uno se encuentra el manual completo. Es broma, en realidad en todos lados. Pero, como siempre, la autocrítica es buena, ¿verdad? Y es justamente esto que nos puede traer la presencia, la meditación. Así que cierro la idea. 1 de julio empieza este seminario de 5 sesiones. Toda la información está en centrohimalaya.com, y es un manual para integrar no nada más momentos constructivos, pero también momentos desafiantes en nuestra vida. Meditaciones no como un antídoto maniqueo para que se vaya la oscuridad y solo haya luz en mi vida, como más bien que podamos también entrenar una fuerza interior, una capacidad de tolerarnos, una capacidad de aceptarnos, una capacidad de ir creciendo. Y si bien hemos reflexionado y cuestionado ese positivismo tóxico, por otro lado, en el punto medio argumentaríamos que sí podemos
entrenar, que sí podemos el resignificar, cambiar de opinión, el mirar otras herramientas sin que estas herramientas se vuelvan totalitarias. Dicho todo esto, vamos a explorar un acróstico, 7 puntos, para reflexionar sobre cómo cultivar el verdadero amor propio. Y aunque pueda sonar un poco categórico, diríamos que existe una referencia primaria en la psique de todas las personas, diría la tradición budista, en la psique de todos los seres sensibles, y esta referencia, se expresa mediante aquello llamado self-awareness, autorreferenciación, conciencia de uno mismo le podemos llamar, y en la biología se expresa como autopreservación. Todos los seres sensibles de una u otra forma estamos conectados a una noción de autopreservación e incluso adaptación a lo externo para sobrevivir. Y esta autorreferenciación es lo que argumentaría el budismo, que en el profundo inconsciente es lo que llamamos la búsqueda de plenitud, la búsqueda de felicidad, aquello llamado en sánscrito sukha, que se puede entender como felicidad, aquello llamado también en sánscrito sambhoga, del término sambhogakaya, longchu en tibetano, que significa, si se traduce muy literalmente de diccionario, sería disfrute, pero en realidad sambhoga significa desarrollar y expresar cualidades internas. Por eso a veces se le llama el estado de las cualidades. Y eso es algo, sin ninguna pretensión mágica, que podemos entrenar, que podemos realmente trabajar en este estado de amor básico, de amor propio, que es una cualidad inherente, no es algo que haya que traer y que volverte una especie de ideólogo del amor o de una verdad absoluta que siempre se vuelven absolutamente tóxicas. 7 puntos. Es el acróstico de la palabra aceptar. La palabra A, que es el primer punto, es acompañarte. Debemos de darnos cuenta, como decía Chogyam Trungpa Rinpoche, que debemos de ser como esa montaña arraigada a la tierra, desde donde pasan nubes, llegan con tormenta. Estoy parafraseando uno de sus extraordinarios poemas. El sol y la luna brillando simultáneamente, como en estas mañanas en el Tíbet, donde ya salió el sol y se sigue viendo la luna a 4.000, 5.000 metros a nivel del mar. Esta montaña arraigada, con las nubes que pasan, con el sol y la luna, y que comenzamos a acompañarnos y comenzamos a ver, no desde una perspectiva de ansiedad o de temor o de expectativa, simplemente estar allí, con nosotros, con gente o sin gente, con ruido o en silencio, meditando en la montaña o en el bullicio citadino. Este acompañarnos significa que nos sintamos suficiente. Este acompañarnos significa no esperar la siguiente relación para abandonarnos, no esperar la siguiente campaña de ofertas en algún almacén o en alguna tienda para obsesionarnos y olvidarnos de nuestros presupuestos y desconectarnos en una euforia. No esperar a que haya una crisis, sea familiar, social o de carácter mundial, para dejar sacar nuestro caos interior y nuestro pánico interior y nuestra
inseguridad que hemos estado escondiendo con trabajo obsesivo, con relaciones obsesivas incluso hacia los hijos, con una vida obsesiva compulsiva, sino que es acompañarnos como esa montaña que no importa si llegara una tormenta de granizo, neblina, si simplemente se aclarara el clima, estamos acompañados y arraigados con ecuanimidad y en contacto con nuestro interior. Entonces, este es el primer punto a grandes rasgos. El segundo punto, que es la letra C, es comunicarte amorosamente. De manera cotidiana tenemos este diálogo interno, que en realidad no es un monólogo, porque siempre en el diálogo estamos con un interlocutor, un sujeto y un objeto, que es una comunicación de y hacia nosotros. Y en esa comunicación es tener al policía muy a menudo, tener al juez dentro de nosotros diciendo: mira qué mal te ves, mira qué ridícula eres, mira qué tontería vas a hacer. Te equivocas y a veces hasta te golpeas. Hay incluso en Netflix una serie que trata también este trastorno de autolesión, de cómo adolescentes, de cómo adultos se autolesionan. ¿Por qué? Porque hay una forma como de castigo, o también estos trastornos alimenticios, disculpen, están vinculados a: oh, eres insoportable, eres imperfecto, no sirves para nada, desde donde de diferentes formas, sea con trastornos adictivos de cualquier índole, que no necesariamente son sustancias, son también comportamientos, o bien ya directamente lesionarse, es una forma de generar un rechazo a otros. Entonces es una forma de comunicación, ciertamente, una comunicación dialógica en uno mismo. ¿Por qué? Porque es un juez afuera, que somos nosotros mismos, que nos dice: eres terrible, eres impresentable, ves como nadie te va a querer, mira qué gorda estás, mira lo terrible, mira lo viejo o anciano que ya te ves, mira lo fachosa que estás o desaliñada, una palabra más castiza. Y ese juez que está todo el tiempo censurándose es nosotros mismos, y es una comunicación. Así que, sorpresa, somos humanos. Sorpresa, somos falibles. Somos seres proclives al error, proclives a la incertidumbre, proclives a la vulnerabilidad, y por tanto, cada vez que cometamos un error, y no es si cometemos errores, sino es todas las veces que cometemos errores, errores de juicio, errores mecánicos, que queremos tomar algo y lo rompemos, o se nos cae de la mano, o decimos algo que no es muy preciso, somos humanos. Y que en esa evaluación constante que estamos haciendo de y por y con nosotros mismos, debemos de entrenar una comunicación amorosa. Así que háblate un poco más amable. Acá incluso tiene que ver con: cuando cometas errores, ríete de ti misma. Sé más flexible contigo. No es de que te vuelvas una persona haragana, una persona perezosa, una persona descuidada, pero que haces tu mejor esfuerzo, y el resultado que sea no es lo que te va a evaluar, sino es algo que te va a llevar a aprender a hacer posiblemente las cosas de otra manera. Es gracias al error que nosotros podemos traer ideas extraordinarias, y en ocasiones es gracias, con base en el dolor, que podemos ir sanando algunos aspectos de nosotros. Así que no es
que existimos a pesar de nuestra historia lastimada, sino es gracias a nuestra historia lastimada que podemos ir comunicándonos de una manera más amorosa. Este es el segundo punto. El tercer punto es enfocar tu atención. Es la letra E. Recuerden, estamos en este acróstico aceptar. Y la letra E, enfocar tu atención, es justamente esta propuesta de poder entrenar tus disparos sinápticos, poder comenzar a arraigarte más al presente, no como una mera ideología o cliché pseudo espiritual, vive el presente, sino que cuando nos encontramos en este presente, vamos a desactivar la red neuronal por defecto, algo que hablé en la entrega pasada, vinculada a qué es la meditación o por qué la meditación sana la mente. Cuando nos encontramos entrenando, por ejemplo, 5 minutos al día, 2 o 3 sesiones, ya sea a la semana o en el mismo día, que puedas solo estar consciente de tu respiración o de los ruidos que ocurren o de la sensación de tu cuerpo, sin ninguna pretensión trascendental ni mucho menos, o descansar en un sonido como como el ejercicio que hemos hecho, ¿verdad? Lo que hace es que te arraiga el presente y baja el ruido del trasfondo de los programas inconscientes y hace que nos encontremos más en un estado de conexión con nosotros, no los programas del pasado, muy a menudo lastimados, que en realidad se pueden volver sumamente obsesivos, en donde eventualmente incluso el cuerpo comienza a reaccionar como en estados de pánico, ataques de nervios. ¿Por qué? Porque estamos en ese pasado, presuntamente en el presente, esperando el semáforo, la luz verde, o caminando, o trabajando, pero estamos realmente viviendo otro momento, y este entrenamiento en enfocar tu atención se vuelve sumamente útil. Reiterándoles la invitación a este seminario manual de meditación para tu vida, donde ciertamente podemos entrenar, ciertamente podemos aprender. El cuarto punto es la letra P de priorizarte. Parte de nuestros programas es estar en función de otros. Parte de nuestros programas es mendigar amor. Es mediante ese trabajo obsesivo y ser trabajólicos, o ser familiólicos, o ser personas obsesionadas con el cuerpo, que decimos, es que en realidad a mí me quieren por este cuerpo tan perfecto que tengo, aunque mis emociones sean completamente obsesivas, trastornos, o no pueda ni relajarme en las vacaciones o en casa porque estoy pensando en el trabajo, porque detrás de esa obsesión está el temor a que el amor se ha retirado de nosotros, porque eso es lo que aprendimos. No podemos contactarnos porque hay que ganarse el amor, hay que hacer todo el tiempo. De tal manera que cuando hablamos de priorizarnos, también tiene que ver con el hecho que debemos de relajarnos. A veces debemos de ver por nosotros mismos. A veces las prioridades de otros no son las propias, y debemos también de priorizar nuestra salud emocional, priorizar nuestros tiempos. No digo que seamos unos narcisistas excluyentes, pero también darnos tiempo para nosotros, para disfrutar la comida, para a veces procurarte un masaje, para a veces dormir un poco más, para a veces no tener que hacer nada, y que cuando alguien esté retándote y diciendo
Es que eres un egoísta, no has dedicado las 23 horas del día para mí como antes lo hacías. Podemos también decir, ahora quiero un tiempo para mí. Porque si no, tus pequeños hijos van a alcanzar los 40 años de edad y van a seguir siendo tus pequeños hijos. Porque si no, tu cónyuge va a seguir exigiéndote, acusándote de egoísta. ¿Por qué? Porque no estás en función de ella o de él. Y es importante priorizarte. No volverte un egoísta tóxico, sino también darte tiempo para ti, al menos en la misma proporción que le das tiempo al mundo. Y no significa que pidas 8 horas de descanso al día y proporcional a 8 horas de trabajo, sino que puedas también procurarte, quererte, enfocarte en ti, disculparte. Y esto es lo que nos lleva al punto número 5, que es tolerarte. Y tolerarte, y bueno, la palabra tolerar en una acepción está vinculada con la palabra disculparte, solo que si hubiera puesto la letra D de dedo, ¿verdad? Entonces sería aceptar y no funcionaría el acróstico. ¿Por qué los acrósticos? Porque nos ayudan mnemotécnicamente, esto es a nivel de memoria, nos ayudan a recordar estos puntos con mayor facilidad, de tal suerte que tolerar _ disculpar, tolerarte, disculparte, es esta flexibilidad de que no se trata de ser perfectos, no se trata de llegar a ninguna meta, no se trata de llegar a estos 90 años de edad y está toda la familia y con un pastel y digan, mira, ha sido increíble y qué gran sacrificio has hecho por todos, que hasta los tataranietos te admiran, eres única y es gracias a tu sacrificio. Esa no es la meta. También podemos morir a los 30, a los 20, a los 40, a los 50, a los 60 años. Y en muchas ocasiones nuestra muerte puede ser súbita, repentina, puede ser trágica. Como dice Pema Chodron, cuando todo se derrumba, debemos de estar preparados. Y yo agrego la frase, cuando todo se derrumba, recuerda que siempre está el terreno abajo. Y ese terreno es estar consciente del presente. De tal manera que el que pueda uno ya interiorizar que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que guardar esos resentimientos por años hasta que, como canción popular de el karma, entre comillas, es, y quiero ver hasta que el universo te dé tu lección por haberme abandonado y maltratado, y vives con eso. Tienes que disculparte, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender también a hacerte responsable de tus relaciones fallidas. No, pero es que yo hice todo lo correcto, fue hasta que descubrí ese mensaje en su teléfono móvil. Posiblemente sí. Pero en realidad, como diría la clásica tira cómica de la psicoterapia, pero tú elegiste a esa persona. Y que por otro lado también el desenlace de esa relación o el desenlace de tu vida no va a indicar la calidad de esa relación y lo que has aprendido o la calidad o la riqueza de tu vida solo porque se murió súbitamente la persona. Debemos de aprender a tomar la vida con todas sus vicisitudes y que las aparentes imperfecciones llevan en la palabra también perfecciones. Me refiero al hecho que cuando estamos conscientes vamos a aprender también a generar gratitud, a disculparnos, a también ver que papá y mamá ojalá hubieran estado en función de nosotros o un poco más conscientes cuando éramos pequeños, pero eso es lo que sucedió y debemos de aprender a eliminar la culpa de la realidad, disculpar a la realidad, dejar de estar buscando culpables en uno o en los demás y de alguna manera
comenzar a aceptar en todo este acróstico. Y parte de eso es tolerar, disculpar. La vida no está en función de un guión, la vida no está en función de un destino, la vida no está en función de la positividad y de la trascendencia y tienes que ser una luz y toda esta bola de cosas que te están contaminando. ¿Por qué? Porque no aceptas la complejidad de existir como un humano. Así que haces las paces contigo. Toleras también el hecho que la realidad no es perfecta y eso está bien. 6. Amarte. Y amarte o amar tu experiencia, que sería el término más preciso. Amar tu experiencia es amarte en los otros, amarte en lo que haces, amarte en todo momento. Y cuando amas tu experiencia es una forma de aceptar. Cuando estás en ese tráfico, golpeando el volante, el timón o como le llamen, cuando estás en el auto molesto y cuando detestas que se haya ido el internet y detestas que no haya Twitter porque no puedes descargar toda tu agresión en los demás, además con tu nombre raro allí en Twitter, cuando detestas que las cosas no suceden como tú quieres y te encuentras impaciente en la autopista para llegar al lugar y ya quieres que llegue el nuevo iPhone y que llegue la nueva tecnología y estás impaciente por la siguiente temporada de esa serie que te hacía olvidar un tiempo de ti mismo, es justamente lo contrario a amar la experiencia. Cuando estás en ese tráfico de 1 o 2 horas, ama tu experiencia, estás contigo. No es agradable estar ya cancelando la cita y que hay un poco de tráfico y no vas a llegar. Sin embargo, 24 horas al día, el resto de tu vida vas a estar contigo. Por lo que amar tu experiencia, incluso en las vicisitudes, en las dificultades, va a hacer que también ames las experiencias agradables. No es como, ya va a acabar esto. Uy, no quiero terminarme el plato de comida porque lo estoy disfrutando tanto. Entonces se acaba el plato de comida y ya no estás disfrutando, ¿verdad? Entonces se acaba esa relación y ya te detestas. Significa que nunca en realidad te amaste tanto. Por lo cual, en el verdadero amor propio es comenzar a entrenar y que por supuesto somos seres relacionales. Y en ese seres relacionales, también amamos al otro y también nos sentimos tristes si se van, nos sentimos mal si sufren. No obstante, hay que mirarlo desde una imagen mucho más completa, mucho menos narcisista, centralizada, unilateral. De tal manera que en amar la experiencia, vuelvo a esta propuesta, es un entrenamiento. Finalmente llegamos a el punto 7, que es la letra R, que es recuperarse. Y recuperarse es como recuperar a algo, pero en este caso a alguien que teníamos extraviado, y ese ser extraviado éramos nosotros mismos. Por lo que es recuperarse, pero también, como se dice en términos médicos, es también recuperarnos de un desbalance. Así que vamos a recuperar a ese ser extraviado, nosotros mismos, y de ese ser trastornado física, emocional, existencialmente, también es recuperarnos, pero no significa que uno tiene que tirar por la borda y decir, ahí van esas relaciones horrendas y esa infancia, como más bien el integrar amorosamente incluso tu dolor.
Muchas psicoterapias dicen, olvídate de lo tóxico, olvídate de tu infancia, olvídate de tu ex. Y aquí es un poco más, hazte cargo de tus experiencias e intégralas de manera sana. Porque no es de, ya se me olvidó el nombre del innombrable. Ya disculpé a mi padre y a mi madre golpeándolos con una raqueta en un curso desde donde saqué todo y ya me vacié gritándoles e insultándoles. Pues ojalá fuéramos un saco de harina para vaciarlo y de alguna manera ya llenarlo. Pero hasta donde sé, no somos un saco de harina. Es integrar sanamente aquello que ciertamente no fue sano, no fue correcto, no fue adecuado, pero el asunto es como decía el Buda: guardar rencor y resentimiento es como tener piedras calientes en tu corazón que te están quemando el resto de tu vida, vez tras vez, vez tras vez. Y es por esta razón que en este acróstico recuperar, en estos 7 puntos, es una propuesta de entrenar, de incorporar, de cuestionar muchos de los modelos, muchos de los programas inconscientes que tenemos para poder generar el verdadero amor propio. Así que repito los 7 puntos en el acróstico recuperar, disculpen, en el acróstico aceptar. Es que estaba con la última palabra, recuperar. Aceptar, A, acompañarte. La C es comunicarte amorosamente. 3, enfocarse, que tiene que ver con el entrenamiento de la presencia, el entrenamiento de estar en el presente. 4, priorizarte. 5, tolerarte, que es disculparte o disculpar la realidad, quitar esa culpa o esa conspiración cósmica en contra tuya. 6, amarte. 7, recuperarte. Bueno, vamos a ir cerrando esta entrega. Sé que estamos, como siempre, sobre el tiempo, pero me gustaría proponer una meditación que se llama los 4 unos. Y brevemente, esta meditación que se llama los 4 unos, voy a presentarlos y luego entramos directamente en la meditación. Primero que nada es la conciencia de uno mismo, el primer uno. 2, estima, apreciación a uno mismo. 3, valorarse a uno mismo. Y 4, finalmente, cuidarse a uno mismo. Bueno, así que vamos, sin que necesariamente tengan que ir a algún lado a buscar un turbante, ni ponerse una túnica, ni buscar el incienso, ni nada de esto. Podemos simplemente sentarnos cómodamente con la espalda recta, haciéndonos conscientes de la respiración. Y vamos brevemente a inhalar y sostener el aire por unos 4 segundos. Lo sostenemos, exhalamos lentamente y al terminar de exhalar, no jalamos aire, simplemente lo sostenemos afuera sin inhalar por 4 segundos. Volvemos a inhalar. Sostenemos dentro 4 segundos. Exhalamos lentamente. Y al terminar de exhalar, sostenemos afuera sin jalar aire por 4 segundos. Y mientras hacemos esto, dirigimos nuestro awareness, nuestra conciencia a nosotros, conciencia de uno mismo. Y aquí no hay que juzgar, valorar, calificarnos.
Mientras mantenemos esta secuencia de respiración, solo somos conscientes de que estamos conscientes, de que estamos respirando. 4, 4, 4, 4. Inhalar. Sostener. Exhalar. Y sostener afuera 4 segundos. Somos conscientes de nosotros. Somos conscientes del mundo, pero a través de nosotros. Y en este estar consciente de nosotros y conscientes del mundo a través de nosotros, nos valoramos. Miramos este entorno, este mundo. Miramos esta naturaleza, estos amaneceres y atardeceres, porque podemos ser conscientes de ellos. Y valorarnos a nosotros tiene que ver con valorar nuestro potencial, que es como un lienzo que podemos colorear, ilustrar, pintar de literalmente una infinidad de posibilidades. No es que pintemos, sino el potencial ilimitado que nos hace valiosos, que nos hace prósperos en potencial. Nos valoramos no porque podamos necesariamente alcanzar éxitos externos, sino que el éxito más grande es estar vivo y estar consciente. El sentir esa riqueza interior que ya tienes. El siguiente uno es la estima a uno mismo. Nos apreciamos. Nos caemos bien. Sentimos que somos una buena compañía. Somos una buena persona para nosotros mismos. Nos estimamos a nosotros, que sin tener que llegar, sin tener que lograr, ya nos sentimos bien con nosotros. Le decimos a nuestro cuerpo que es suficiente, a nuestras células y moléculas que no hay que correr, que no hay que tener que lograr o llegar, sino que ya nos aceptamos sin esos éxitos externos. Somos ya un éxito ahora. Finalmente, cuidarse a uno mismo. Y esta es una especie de promesa o precepto que nos hacemos a nosotros. Me voy a cuidar, me voy a proteger, me voy a sanar.
porque esto que soy me permite, 1, estar consciente de mí mismo, 2, valorarme a mí mismo, 3, estimarme a mí mismo, y por tanto la consecuencia es cuidarme, cuidar mi salud, lo que como, lo que hablo, en lo que pienso. Volvemos a las 4 respiraciones, 4 segundos inhalar, 4 segundos sostener dentro el aire, 4 exhalar y 4 sostener afuera. Los 4 unos que nos llevan a un estado consciente, lleno de potencial. Nos relajamos en este sonido. Sonreímos y agradecemos el estar conscientes en este momento. Bien, pues vamos a concluir esta sesión y nos vemos entonces en la próxima entrega. Les recuerdo entrar a centrohimalaya.com. Pueden también, les agradecería mucho que compartan en sus redes estos videos, ya sea en los podcasts, en Spotify, en YouTube. Suscribirse, ponerle like, ya que eso hace que el algoritmo también llegue a más personas. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima entrega. Hasta pronto.